Considerado que el Cuerpo de Ingenieros de la República de Antioquia, fundado y dirigido por Francisco José de Caldas a instancias de don Juan del Corral, es la primera escuela de ingenieros que funcionó entre nosotros. Dicho cuerpo inició actividades en 1814 en Río Negro y poco después se trasladó a Medellín. Sin embargo, antes de ocuparnos de algunos aspectos de dicha escuela, conviene señalar que con anterioridad hubo propuestas para fundar un cuerpo de minería, un Tribunal General de Minería y una escuela de minas en la Nueva Granada. Asimismo, es posible citar otros antecedentes relacionados con la ingeniería durante la época colonial. El contenido de la exposición está dividido en 4 partes. Vemos en la pantalla las 2 primeras partes. Una relacionada con antecedentes que mencioné, una segunda sobre la apertura de la Escuela de Ingenieros Militares, y en la nueva diapositiva las partes tercera y cuarta. El discurso preliminar de Caldas, ya mencionado por el señor expresidente Betancur, y finalmente, con respecto a alguna polémica que ha habido sobre sede e inauguración de la escuela, una hipótesis que presento, pues, tal vez conciliando esa discrepancia que se ha presentado entre historiadores. Esta es la bibliografía principal del trabajo. Destacaría en especial las fuentes primarias obtenidas en el Real Jardín Botánico de Madrid, el Archivo Histórico de Río Negro y el Archivo Histórico Restrepo. En este último fue posible encontrar una carta autógrafa de Caldas de particular importancia para nuestra exposición. Entramos entonces a los subtítulos de la primera parte, antecedentes. Señala el investigador Gabriel Poveda Ramos en su importante libro Historia de las Matemáticas en Colombia, que existió en Cartagena de Indias una academia de matemáticas cuyo objeto era preparar en 3 años a jóvenes oficiales en las técnicas de la ingeniería militar. Fue fundada por el ingeniero militar español Juan de Herrera y Sotomayor y duró hasta la muerte de este en 1732. Agregamos que Herrera y Sotomayor es considerado también fundador de la Escuela Hispanoamericana de Fortificación. Señala también Poveda Ramos en Comunicación Personal que el ilustre militar e ingeniero cartagenero Antonio de Narváez y La Torre, gobernador de Santa Marta, Riohacha, Panamá y Cartagena, así como firmante de la Declaración de Independencia de Cartagena, abrió en Cartagena una presunta escuela de ingeniería militar que duró pocos años. José Celestino Mutis, Juan José de Lúyar y Ángel Díaz hicieron grandes esfuerzos para crear en la Nueva Granada una institucionalidad semejante a la de Nueva España en el campo de la minería, donde se había alcanzado un gran desarrollo de la minería gracias al establecimiento de un tribunal general, un cuerpo de minería y una escuela de minas. Se sabe que la corona de España estaba muy preocupada por el mal estado de la minería en América y por ello decidió enviar al continente a los hermanos Juan José y Fausto de Lúyar, junto con su cuñado Ángel Díaz, todos ellos muy familiarizados con la explotación minera. Los de Lúyar son conocidos por haber descubierto el wolframio o tungsteno en 1783, cuando lograron aislar el nuevo elemento.
Fausto desarrolló una trascendental labor en Nueva España y posteriormente en su país una vez regresó de México. Tanto Juan José como Ángel Díaz fueron enviados a la Nueva Granada. Un extraordinario libro de la colección Estudios Históricos Harvard nos describe la avanzada institucionalidad minera de Nueva España y la gran labor ya mencionada de Fausto de Luyer. Sorprende en especial su concepción y puesta en funcionamiento de una escuela de minas, elogiada por Humboldt a su paso por el país. Subsiste con su nombre histórico y hoy es una floreciente dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerda nuestra antigua escuela de minas que todavía mantiene su nombre histórico asociado a las minas. La segunda imagen de la pantalla nos muestra la portada de un libro con la correspondencia de los hermanos de Luyer. Se pueden leer allí interesantes comentarios de ellos y de Mutis sobre las dificultades para lograr que la Corte Española apruebe una institucionalidad minera en Nueva Granada. Continuamos contando que el autor de esta presentación obtuvo en el Real Jardín Botánico de Madrid copia de unos manuscritos de mucho interés, todos ellos relacionados con los mencionados intentos de crear una institucionalidad minera en Nueva Granada. El primer manuscrito consta de 20 páginas, está incompleto y no tiene autor ni fecha. El texto habla de la importancia de la minería, el atraso en cuanto a las técnicas de explotación, el abandono de minas y el efecto negativo de la supresión de la mita. Señala también los adelantos que puede experimentar el laboreo de minas cuando se aplican las ciencias útiles, al igual que destaca el trabajo de los mazamorreros en los aluviones y se lamenta del no aprovechamiento de la riqueza de las minas de beta. Para el fomento de la minería en el virreinato, propone el establecimiento de un real cuerpo de minería, con frecuencia recurriendo al ejemplo de Nueva España, donde existe dicha institución desde 1777 y donde también existe un tribunal general que se ocupa de los litigios mineros. Dicho cuerpo debe proveerse de un fondo, pues es notoria la ausencia de numerario para el laboreo de las minas. El manuscrito permaneció anónimo en el Real Jardín Botánico durante más de 200 años. Con ayuda del libro de Vicente Restrepo, Estudios sobre las minas de oro y plata de Colombia, el autor de estas líneas pudo demostrar que el documento es de Juan José de Luyer. Tiene como fecha el 15 de abril de 1789 y fue firmado en el Real de Minas de Santa Ana. El segundo manuscrito de 1804 corresponde a un informe autógrafo de Mutis al virrey de la Nueva Granada, Antonio José Amari Borbón, y de uno de sus apartes se puede deducir que no ha sido atendida la reiterada solicitud para la creación de un cuerpo de minería. En particular, solicita que se dé trámite al mencionado proyecto de Juan José de Luyer. El tercer manuscrito parece completo, pero no tiene autor ni fecha. En sus 44 páginas propone la creación de un cuerpo militar de ingenieros mineralógicos en el virreinato. La caligrafía parece indicar que se trata del trabajo de un copista. El manuscrito incluye un reglamento que describe el cuerpo de ingenieros como una organización militar. Los directivos y profesores debían tener grados especificados y los estudiantes serían considerados como cadetes. Resulta sorprendente que el documento no hable de aprovechar los recursos de instituciones como la Expedición Botánica y el Colegio Mayor del Rosario. Se deduce que se trataba de crear una escuela de minas en paralelo o inclusive en oposición a lo entonces existente. Si se piensa en las limitaciones locales para encontrar personal militar ilustrado con destino a la docencia en la escuela, no debe descartarse que dicho plan tuviese respaldo en sectores militares de la metrópoli. Dicha propuesta nunca tuvo aplicación, al punto de que no se conocen menciones o reacciones a la misma. Las tres recomendaciones que aparecen en la pantalla muestran las aspiraciones de la propuesta.
La primera señala el tiempo que se pierde con las discusiones escolásticas, la peripatética. La segunda se refiere a Newton. Filosofía natural es el nombre de la física en tiempos de Newton, para distinguirse de la filosofía tradicional o escolástica. Y en la última queda claro que los ingenieros mineralógicos se iban a ocupar de todas las minas, inclusive fábricas de pólvora. ¿Por qué estamos hablando de algo enigmático? El texto del documento fue atribuido erróneamente a Francisco José de Caldas durante casi un siglo, según pudo verificarse en múltiples fuentes consultadas. Pero un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, José Antonio Amaya, fue el primero en afirmar en un artículo de 2004 que el manuscrito no es de Caldas. Sus argumentos se basan en 3 puntos. El manuscrito se refiere en pasado a la visita de Humboldt a Santa Fe, 1801. Cita el monto total de los diezmos correspondientes a 1801, los cuales fueron consolidados en 1802. Y señala que se ha mantenido sin ejercicio la cátedra de matemáticas del Colegio del Rosario. Este uso de antepresente es clave. Se ha mantenido sin ejercicio la cátedra de matemáticas. Vacancia que termina con el nombramiento de Jorge Tadeo Lozano el 5 de noviembre de 1802. Si el antepresente está bien utilizado, el manuscrito es de 1802. O sea, en este año tan temprano, finalmente, en este año tan temprano, Caldas no se había interesado en la ingeniería, ni en la minería, ni en la milicia. En efecto, lo anterior es corroborado por 2 largas cartas de Caldas de 1801, en las que resume sus actividades hasta la fecha. La primera, dirigida a su amigo Santiago Arroyo, es del 5 de agosto, y la segunda, dirigida a Mutis, también es del mismo día. Podría señalarse que de ellas se desprenden las siguientes actividades: astronomía, geografía y cartografía, ipsometría, botánica, fitogeografía y climatología. Estas 2 cartas fueron publicadas con los números 40 y 41 en el libro Cartas de Caldas, auspiciado por la Academia Colombiana de Ciencias y editado por Alfredo D. Bateman y Jorge Arias de Grey. Pero basta leer un párrafo para saber en forma contundente que el manuscrito no puede ser de Caldas. Mostramos en pantalla, en la copia en facsímil del documento original, cómo empieza ese aparte contundente. El autor demerita la obra de Mutis, responsabiliza a Juan José de Lúyar de haber gastado una gran suma de dinero en minas sin obtener resultados y descalifica gravemente la expedición botánica. En aquellos años de comienzos del siglo XIX, Caldas no tenía tampoco la preparación ni la disposición para tamaña crítica. Basta recordar que por esos años Caldas enviaba cartas a Mutis con el tratamiento de padre. El autor de ese enigmático manuscrito permanece en el anonimato. Puede agregarse a lo anterior que Caldas no menciona dicho plan razonado ni en las cartas ni en el semanario del Nuevo Reino de Granada. Algo bastante concluyente, pues el neogranadino se caracterizó por ser muy comunicativo y contar permanentemente lo que estaba haciendo. Sus cartas son un deleite para los biógrafos, porque describen su formación como astrónomo, como botánico, los logros que obtiene, su pensamiento en general, inclusive su posición frente a la lucha ante la independencia. Así lo comprobé al hojear la bella edición en facsímil del libro sobre el semanario publicado en París en 1849 por el editor La Serra. Hoy en día es posible conseguir libros de gran valor histórico editados o reimpresos en
forma facsimilar por diversas entidades que venden los libros. Se pueden conseguir en internet, a veces inclusive en forma gratuita. Pasamos a la segunda parte de la presentación, relacionada con la apertura de una escuela de ingenieros militares. El 10 de diciembre de 1813, el presidente dictador de la entonces República de Antioquia, don Juan del Corral, dictó un decreto con el nombre de Plan y Nuevo Arreglo General de la Fuerza Armada Permanente para la República de Antioquia, mediante el cual ordenó establecer en la ciudad de Río Negro un plan para reorganizar las Fuerzas Armadas de esa república y ordenó también la creación de una maestranza de artillería y un cuerpo de ingenieros militares. Todo ello en consideración a una posible invasión de las tropas realistas. Encargó de la dirección de ambas instituciones a Francisco José de Caldas, quien se encontraba en Antioquia como refugiado, ya que había hecho parte del ejército de los federalistas, perdedor en la guerra civil contra los centralistas. La maestranza se dedicó a fabricar armamento para el ejército y también a construir las máquinas de acuñación para la Casa de Moneda que del Corral ordenó abrir en Medellín. Informa Poveda Ramos que la fundición de cañones fue posible al aprovechar el bronce de las campanas de iglesias de los pueblos vecinos y que uno de los primeros cañones fue marcado por Caldas con el nombre de Mariano Montilla, el militar venezolano que acababa de llegar fugitivo con Bolívar a Cartagena y allá se lo envió al puerto. Montilla le escribió una expresiva carta de agradecimiento. Por su parte, las tareas preparatorias del Cuerpo de Ingenieros pudieron empezar preliminarmente con 3 cadetes, cuya actividad tal vez estuvo centrada en la práctica, pero las labores académicas formales solo se iniciarían más tarde, como se verá después, cuando a los 3 cadetes se agreguen 9 más. Muy debatida ha sido la respuesta a esta pregunta. Presento a continuación la hipótesis de John Wilton Apple en su importante libro Francisco José de Caldas, A Scientific Thought Work in Nueva Granada, publicado por The American Philosophical Society. Dice así: es usual señalar que del Corral pidió a Caldas que viniera a Antioquia. Sin embargo, considero razonable que la idea pudo provenir de algún colega de Caldas, tal vez José Manuel Restrepo, quien había sido colaborador del semanario, o Antonio Arboleda, el amigo de Popayán que más tarde ocuparía una posición en el gobierno de Antioquia. Caldas no tenía opción razonable. El 9 de mayo de 1813 salió de Cartago con la esperanza de encontrar un refugio seguro en Antioquia. El mismo del Corral escribe el 28 de febrero de 1814 una relación dirigida a los representantes de la República de Antioquia, uno de cuyos párrafos aparece en pantalla. Se deduce del texto que el presidente dictador pensaba abrir en Río Negro, hacia principios de marzo de 1814, una escuela teórica y práctica de infantería, a la vez que ordenaba a Caldas establecerse en Río Negro y abrir en forma inmediata una escuela militar de cuerpos facultativos. Gran controversia ha existido sobre el lugar y la fecha de iniciación de actividades de una escuela de ingenieros militares fundada y dirigida por Francisco José de Caldas, a partir de instrucciones de don Juan del Corral. Todas las fuentes coinciden en que ello ocurrió en 1814, pero hasta ahí llega el acuerdo, pues con respecto a la fecha las fuentes señalan diferentes meses de aquel año y con respecto al lugar algunos afirman que fue en Río Negro y otros que en Medellín. Favorecidos han sido Medellín y el mes de octubre de 1814 porque dice lo que aparece en pantalla don Lino de Pombo, primer ingeniero colombiano, aunque graduado en el exterior, discípulo de Caldas y su primer biógrafo. Tanto la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería como el Cuerpo de Ingenieros Militares de Colombia celebraron sendos bicentenarios en octubre de 2014. La primera para conmemorar los 200 años del discurso preliminar de Caldas, del cual se hablará más adelante, considerado por dicha asociación como la primera cátedra de ingeniería en Colombia. Y los segundos para celebrar el bicentenario de la apertura de la Escuela de Ingenieros Militares.
en la cuestión de definir fecha y lugar de la escuela que abriría Caldas, al parecer muchos historiadores han ignorado una carta de Caldas que aparece en el libro Cartas de Caldas, de Alfredo Beyman y Jorge Arias de Grave y publicado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se muestra en la diapositiva la parte final de la carta, en copia facsimilar tomada del libro. En esa carta, Caldas cita un decreto que lo autoriza a completar con 9 cadetes, más los 3 que ya tenía, a la vez que señala a un futuro cadete, Alejandro Vélez. Y le comunico a usted, para su inteligencia y satisfacción, debiendo presentarse en la escuela establecida en esta ciudad el día 13 del corriente, en que se da principio a las lecciones militares. Como dicha carta está fechada el 6 de junio de 1814 en Río Negro, queda entonces claro que las lecciones militares se debieron iniciar allí el 13 de este mismo mes y año. De interés es anotar que entre los futuros cadetes se encuentra José María Córdoba. Obsérvese la nota final de la reproducción en facsímil. No sé si la alcanzan a ver, pero dice que la Escuela de Ingenieros Militares se inició en Río Negro y que más tarde se establecería en Medellín. Dada la trascendencia de dicha carta, el autor de este trabajo intentó obtener copia de la carta autógrafa de Caldas. Me tomó casi año y medio buscar y encontrar esa carta. Lo que por fin se logró gracias a la amable e intensa búsqueda efectuada por el doctor José Manuel Restrepo Ricaute, gerente del Archivo Histórico Restrepo. La misma hace parte de la colección José Manuel Restrepo Vélez de dicho archivo, con la asignatura que se indica en las referencias de la ponencia. Vemos en la diapositiva una imagen de la copia en facsímil de tan importante documento. Observen la bella caligrafía de Caldas. Y este es el párrafo decisivo. Espero que alcancen más o menos a leerlo, porque la letra de Caldas es muy legible. El párrafo que ya habíamos leído, y lo comunico a usted para su inteligencia y satisfacción, debiendo presentarse en la escuela establecida en esta ciudad el día 13 del corriente en que se da principio a las lecciones militares. Dios guarde a usted, Río Negro, junio 6 de 1814. Con algún amigo tuve una discusión. ¿Qué dice ahí en la firma? ¿Francisco Caldas o Francisco de Caldas? Yo me inclino por lo que dice en la diapositiva. Una antigua foto de la plaza de Río Negro tiene el siguiente pie. Izquierda, 2 pisos, aún existe. La Casa de la Maestranza. En 1811 declara independencia del Corral y allí murió. Luego en ella fundó Caldas la primera escuela de ingenieros militares. Por ella pasó Córdoba y fue de José María Uribe. La heredó Estanislao Uribe Ruiz, padre de Belén. Derecha, enseguida iglesia, fue de Jesús Restrepo Cadavid y María del Carmen Posada, padres de Isaac. Su coqueteo en 1899 fue de balcón a balcón. No ha sido posible encontrar la procedencia y la fecha de esta foto, pero en todo caso la misma fue tomada antes de 1892, pues en este año se inicia un cambio de las 2 torres de la catedral mostradas en la foto en cuestión. Un documento encontrado en el Archivo Histórico de Río Negro, con fecha 29 de agosto de 1814 y cuyos renglones pertinentes aparecen en la pantalla, dice: en atención a que el ciudadano Pedro de Arrubla, como capitán de ingenieros, no puede trasladarse a la ciudad de Medellín, lugar destinado para la academia de esta profesión. Es una comunicación en la que Francisco Antonio Ulloa, secretario de Guerra y Hacienda, acepta la renuncia de dicho capitán porque no puede trasladarse a Medellín y debe quedarse en Río Negro como comisario interino del Ejército. Entonces, al señalar que Medellín era la ciudad destinada, quiere decir que el 29 de agosto de 1814 o ya estaba la escuela o se iba a trasladar a nuestra ciudad. Pero en el libro
cartas de Caldas ya citado, a continuación de la carta histórica que mencioné, hay otras dos en que Caldas está ya en Medellín y le pide a un señor, Francisco Montoya, que le haga llegar pronto el cobre y las latas antes solicitadas porque lo tienen muy perjudicado. O sea que en ese momento, 12 de agosto, Caldas estaba en Medellín y piensa uno que la escuela, sin estar Caldas, pues no podría funcionar cabalmente. Quiere decir que ya en agosto, o muy poco después, estaba en Río Negro. Hacia fines de 1815, Caldas fue llamado a Bogotá para que fundara una escuela de ingenieros militares semejante a la de Antioquia y para que completara su ya iniciado Atlas de la Nueva Granada. La escuela fundada en Río Negro solo alcanzó a funcionar 1 año y medio aproximadamente. Tercera parte es el discurso preliminar de Caldas para dar comienzo a las actividades militares. Vemos en la pantalla la portada del llamado discurso preliminar, según publicación que se hiciera del mismo en Medellín en 1815. El texto completo de esa publicación también fue generosamente enviado en copia facsimilar por el mencionado doctor José Manuel Restrepo Ricard. Su signatura aparece en las referencias de la ponencia. Yo suelo comentar que en ese discurso hay un encomio a Juan del Corral, al igual que a su sucesor Tejada, y que siendo inaugurada la escuela en La Maestranza, allí se declaró la independencia de Antioquia, allí murió Juan del Corral, que tenía pleno sentido que el 13 de junio en Río Negro, en La Maestranza, se diera apertura a la escuela y se leyera el discurso. Las circunstancias de una guerra inminente obligan a que Caldas se dirija a los cadetes en su doble carácter de soldados y ciudadanos. En razón de lo primero, les inculca un odio a los españoles y un carácter cruel y guerrerista que sorprenden por ser exhortaciones ajenas a su temperamento. De ese discurso se desprenden lecciones indudables para la actualidad. Con claridad y convicción se pregona allí el amor por la profesión y el imperativo ético que debe presidir un ejercicio de la misma asignado por la responsabilidad, el sentido de grandeza y la finalidad del bien común. Veo allí un claro antecedente del lema de nuestra Escuela de Minas, cuyo autor es don Juan de la Cruz Posada, trabajo y rectitud. Fue él también quien diseñó la insignia que muestra un pico y un martillo cruzados. Gracias a la diligencia de la historiadora Luz Helena Rendón, directora del Archivo Histórico de Río Negro, puedo mostrarles la portada de una reedición del discurso preliminar de 1971. Sorprende que se hable del discurso en 1813, pues las discrepancias existen, pero el acuerdo es unánime de que no es 1813, sino 1814. Con respecto al plan de estudios, en el discurso preliminar, Caldas menciona 6 tratados, sin contar con las preliminares de aritmética, geometría, trigonometría, álgebra y conocimiento de la parábola. Los tratados son arquitectura militar o fortificación, artillería, arquitectura hidráulica, geografía militar, táctica y arquitectura civil. De esta última indica que levanta templos al Señor, palacios a la autoridad pública, casas risueñas al ciudadano, construye puentes, calzadas, caminos para la utilidad general y llena la vida de bienes y comodidades. Termina recordando a Del Corral y Tejada. En la edición de 1815 vemos aquí el párrafo de los finales en el cual empieza Caldas a mencionar el pensum. Si bien Caldas era el director y principal profesor de las materias teóricas en la escuela, también fueron muy importantes en ella don José Félix de Restrepo y el coronel Manuel Roergas de Serviés. Caldas tenía a su cargo matemáticas y ciencias militares, en tanto que Restrepo se ocupaba de filosofía. Por su parte, Serviés era un ingeniero graduado en la Escuela Militar de Brienne y venía de servir en los derrotados ejércitos de Napoleón, tal como lo ha señalado Poveda Ramos en una comunicación general. Originalmente, Emmanuel Roergas de Serviés se puso a cortejar a la esposa de un general. Entonces no es sorprendente que tuviera que salir corriendo primero para Inglaterra y después para América. Agrega Poveda Ramos, el distinguido investigador, que dicho coronel era el director de institución militar con los siguientes temas: gimnasia, orden cerrado, orden abierto, artillería de campaña, esgrima, tiro y servicio en campaña. Finalmente, el ya mencionado capitán de ingenieros, Pedro de Arrula, junto con su ayudante, el subteniente Francisco Jaramillo, se ocuparon de aspectos teóricos y prácticos del arte militar. En un documento de Río Negro vemos cómo Serviés firma como mayor general. Ya vimos que don Lino de Pombo se refiere
a la apertura de la escuela en octubre del 14 en Medellín. Pero como la comentada carta de Caldas habla de iniciación de elecciones militares el 13 de junio de 1814 en Río Negro, cabe la hipótesis de dos inauguraciones, una ese 13 de junio y otra más tarde con motivo del traslado de la escuela a Medellín. Y también puede arrojarse una segunda hipótesis. Caldas pronunció tanto en Río Negro como en Medellín su discurso preliminar. Al distinguido que nos honra hoy con su presencia, Jorge Arias de Grey, le pregunté, ¿tú crees posible que Caldas pronunciara el mismo discurso dos veces? Muy posible, porque le gustaba mucho echar discursos. Con respecto al funcionamiento de la escuela en Medellín, el ingeniero Álvaro Gavirio Ortiz, en un artículo de mucho interés titulado Francisco José de Caldas, ingeniero, y publicado en el libro Tres documentos del coronel de ingenieros Francisco José de Caldas, compilado por el profesor Asdrúbal Valencia Giraldo de la Universidad de Antioquia, escribe, es el libro que les han entregado a todos a la entrada al auditorio. Comillas, a Caldas le sirvió de base el Colegio de los Franciscanos en Medellín, futura Universidad de Antioquia. Allí, algunos de los jóvenes que con el doctor Restrepo, José Manuel, se habían iniciado en la carrera de las letras, se aplicaron en estudiar el plan de estudios establecido por Caldas. Constancia de esa actividad académica son las notas de clase, en manuscrito elaborado por un alumno que se conserva en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, con el título de Lecciones de Fortificación y Arquitectura Militar, dictadas en la Escuela de Ingenieros de Medellín por el coronel de ingenieros Francisco José de Caldas, de principios de octubre de 1814 a mediados de 1815. Estas son, al parecer, las primeras notas de una clase de ingeniería en Colombia y se tomaron en aulas de la naciente Universidad de Antioquia. Termina la cita del ingeniero Gavirio Ortiz. Agradecimientos. El autor de este trabajo quiere destacar el decidido apoyo brindado por el Real Jardín Botánico de Madrid cuando tuvo oportunidad de visitar dicha institución en mayo de 2015 y obtener copia en facsímil de 3 documentos mencionados en esta ponencia. Tuve también el privilegio de ver láminas originales de la expedición botánica y me quedé asombrado. El papel, el color, la estética de la distribución de las diferentes fases de la planta son asombrosos. Uno piensa que fue hecho la semana anterior en una gran imprenta de Alemania, de Francia. Además de gran provecho fueron las discusiones en ese momento y las posteriores con la funcionaria Esther García Guillén, jefa de la Unidad Biblioteca y Archivo del Jardín Botánico. Especial reconocimiento merece el Archivo Histórico Restrepo, pues de su colección José Manuel Restrepo Vélez fue posible obtener copia en facsímil de la histórica Carta de Caldas, ya analizada, y también copia en facsímil del discurso preliminar de Caldas, asimismo comentado antes. Todo ello fue posible gracias a la diligencia del doctor José Manuel Restrepo Ricaurte, gerente del Archivo Histórico de Antioquia. Los profesores Luis Javier Villegas y Jaime Aguirre, de la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, proporcionaron valiosa información para el desarrollo del presente trabajo. Finalmente, el autor destaca el paciente apoyo brindado por la historiadora Luz Helena Rendón, directora del Archivo Histórico de Río Negro, cuando estuvo allí en la búsqueda de algunos documentos de interés. Igualmente agradece la colaboración que para la finalidad anterior, así como por el tratamiento de las imágenes, le brindó el licenciado en Educación Musical Juan Andrés García Bedoya. Muchas gracias.